Antes de nada, aparte de esta bienvenida, quisiera dar las gracias al Museo do Pobo Galego por el préstamo das súas infraestructuras, en la persona aquí do seu secretario Francisco Sangiao. También hago presente la presencia de la vicepresidenta de la Fundación Olga Gallego de Archivos, a quien todos conocéis, Lola Pereira. Bien, aparte de estas cuestiones protocolarias, quiero comenzar con un breve manifiesto que dice: en nombre propio y en el del patronato de la Fundación Olga Gallego, de la que soy presidente, quiero manifestar nuestra repulsa al genocidio que se está cometiendo con la población de Gaza y nuestro apoyo al pueblo palestino en estas trágicas circunstancias. No pido el apoyo de nadie, simplemente quiero manifestar una opinión nuestra. Muchas gracias. Bien, sigo a continuación con una breve introducción, digo breve, me parece a mí, sobre el cambio climático y los desastres y los archivos. Son 7 breves puntos y menciono el número de 7 para que cuando lleguemos al número 7 todos nos alegremos, como se alegraba el zorrito con la llegada del príncipe, ¿cómo era? El pequeño príncipe, o al revés, no sé si era el zorrito el que se alegraba o el príncipe el que se alegraba. Nos alegraremos todos. Bien, la prensa, primero, el cambio climático. La prensa periódica ha venido señalando los problemas fundamentales del rural relacionados con el cambio climático y que tienen su raíz en la actividad industrial del hombre y la utilización de combustibles fósiles. Este uso ha desencadenado una serie de fenómenos que afectan, y no por igual, a zonas costeras y de interior, zonas desérticas y pobladas, bosques, montes y tierras de cultivo, circulación atmosférica y corrientes marinos, costas, redes hidrológicas y capas freáticos. Y evidentemente se apunta también la incidencia de estos fenómenos sobre los seres vivientes, plantas y animales, especialmente sobre los seres humanos, su entorno, su salud e incluso sus propias vidas. De todos estos fenómenos podemos hablar con seguridad porque así nos lo dicen los científicos y los técnicos que registran datos que respaldan sus asertos, datos que pueden compararse con otros anteriores si los hay, con mayor o menor certeza en función de la cantidad de elementos disponibles para cuantificar, comparar, evaluar, hacer estadísticas, establecer tendencias y predecir evoluciones. Y en muchos, sin embargo, los negacionistas que se resisten a aceptar lo evidente respaldado por la ciencia, movidos en su caso por creencias o intereses personales o colectivos, por ideologías, prejuicios o mera ignorancia, lo niegan. Nos hemos fijado en los artículos publicados en el año 2024 y 2025 en la prensa periódica, especialmente en El País, que es mi lectura de cabecera, que señalan o inciden en algunos de los aspectos señalados al margen de bulos o de noticias falsas. 2. Responsabilidad de la crisis, política energética. Los responsables de que los fenómenos extremos sean más frecuentes y graves son las corporaciones de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural, que enriquecen a una minoría de superricos que no plantean dejar de matarnos con sus actividades. Un estudio publicado en Nature culpa a los productores de combustibles fósiles de las olas de calor. 213 olas entre 2000 y 2023 fueron más probables e intensas debido al calentamiento global, detrás del cual se encuentran 180 grandes productores de combustible y cemento en un 57% y 15 de ellas responsables del 25% del aumento de emisiones. Que la crisis climática viene causada por las actividades industriales del hombre ha llevado a los responsables de los países no desarrollados a manifestar su descontento y a negativa a asumir responsabilidades. La Unión Europea intenta llevar adelante una política energética de transición hacia fuentes de energía no contaminantes que produzcan electricidad mediante las determinadas renovables con la ley de biodiversidad.
política que choca de frente con los mencionados grupos de presión carboníferos y petroleros. En cuanto a la sociedad en general, según el filósofo y profesor de investigación Bernasque, de la Universidad del País Vasco, queremos saber, pero no demasiado. Nos abruma las escenas de devastación planetaria, pero caemos en la inacción ante el calentamiento global o en teorías conspiranoicas, porque nos abruma la terrible realidad del cambio climático. Pero nada va a sustituir a la reflexión. La crisis medioambiental no va a perdonar a ningún país, región ni ciudad. Será obligación de todos los estados el luchar contra el calentamiento global, como ha establecido el Tribunal de la Haya, y es un derecho de los ciudadanos como establece el Constitucional. 3.3, vamos avanzando. Influencia del cambio sobre la vegetación. El cambio climático supone la reducción de las lluvias regulares y la incidencia negativa sobre las masas forestales, sujetas a su impacto hídrico que las pone en peligro de extinción y las hace muy proclives a los incendios forestales. Según Esther Sánchez, más de un tercio de los árboles de nuestro país, está en peligro de extinción. Y el Planelles nos indica que la superficie quemada entre el 2003 y 2019, y ya llovió, aumentó en un 15% debido al cambio climático, aunque en Cataluña esa reducción, pese a todo, el peligro de incendios se redujo. Esto fue antes de los últimos datos, evidentemente. El abandono del rural, su despoblación, la ausencia del ganado que controlaba la masa forestal y una inadecuada política de prevención han originado incendios catastróficos, de los cuales podíamos mencionar la tira, como sabéis, ¿no? El más espectacular, sin duda, el de la Culebra, pero con una diferencia entre la España húmeda al norte, con sus excepciones, y otra mayoritariamente seca al sur, con sus islotes verdes. Las convocatorias en defensa del rural frente a las agresiones extractivas, como las instalaciones abusivas de celulosas, se multiplican. En su libro Calor, Miguel Ángel Criado afirma que las olas de calor producto del calentamiento global son cada vez más frecuentes, prolongadas, intensas y tempranas, y sus efectos, visibles sobre todo en el rural, afectan a los bosques que no están protegidos por la explotación agrícola y ganadera tradicional y son pastos frecuentes de incendios devastadores, por las acumulaciones de basura vegetal y sus especies reemplazadas por otras más resistentes al fuego. La agricultura, la fauna y la flora están viviendo impactos antes no vividos. Debemos recordar que marismas, terrenos encharcados de manera habitual y lagunas fluviales o litorales como Doñana, Ruidera, Mar Menor o la Albufera de Valencia están sufriendo de manera histórica el acoso de los agricultores, como la laguna de Antela, en su día, hoy prácticamente desaparecida, que reducen sus acuíferos con sus pozos legales e ilegales, contaminan sus aguas con sus vertidos y sus pesticidas y por presión también de los constructores como en La Manga, donde los desagües vierten en estos espacios naturales reposo de las aves migratorias. De Doñana, considerada la joya natural del país, Delibes, el naturalista, pronostica su destrucción, como parece confirmar la desaparición de sus lagunas permanentes. Y a la justicia no le parece grave, por sus sentencias amables con los transgresores, la última con la Casa de Alba, como sabéis, mientras la acción del hombre se confabula con la sequía para amenazar su existencia. Un informe de Lancet Countdown de 122 investigadores revela que la crisis climática tiene peligros, exposiciones e impactos relacionados con la salud, cuyos indicadores son los más preocupantes hasta la fecha. Se trata de indicadores como la mortalidad relacionada con el calor, en su mayoría con mayores de 65 años, que ha aumentado en un 167%. Yo debería estar ya liquidado, evidentemente. En comparación con los años 90, el incremento de las horas de sueño perdidas por altas temperaturas o el avance de enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria
o el virus del Nilo Occidental y la vibriosis, de la mano del cambio climático avanzando a latitudes libres hasta ahora de ellas. Profesiones antiguas, como las de pastor, están en trance de desaparición, al desaparecer la transhumancia, mientras que otras desaparecidas, como las de campanero, es una curiosidad, resurgen con nuevas funciones, como avisar del fuego a los vecinos o de emergencias similares, cuando la cobertura impide el uso de medios tecnológicos. Y la protección social española evita los fenómenos de hambruna por malas cosechas o fenómenos más complejos, como los del Sudán o el Sahel, que afectan a millones de personas. Y es uno de los motivos personales de los fenómenos migratorios que afectan principalmente a los países de la cuenca mediterránea. 4. Las aguas, el clima y su incidencia en los seres vivos. Los polos se derriten, los océanos se calientan, las playas pierden sus arenales y los paseos marítimos son tragados por las tormentas. El régimen de vientos de oeste a este que sopla en latitudes altas del hemisferio norte lleva años experimentando cambios, funciona como una frontera entre el frío polar y las corrientes de aire cálido que suben desde el Ecuador. La frontera no es recta, tiene ondulaciones y se originan bolsas de aire polar que se descuelgan y bajan hacia el sur, y al encontrarse con las aguas cálidas del Mediterráneo generan tormentas de lluvia intensa y larga, pues recargan una y otra vez. Los meteorólogos del Centro Wowell de Investigación del Clima de Estados Unidos, ahora supongo que estará cerrado, defienden esta teoría y predicen que las tormentas serán cada vez más frecuentes. Y los investigadores asocian estas anomalías, la circulación atmosférica, con sequías, hambrunas e incluso epidemias de peste. La circulación atmosférica experimenta fenómenos en nuestro país que antes asociábamos a lugares lejanos, inundaciones en la India, tornados en los Estados Unidos, y más próximos se hacían más extremas en las llanuras alemanas y francesas, en el Valle del Po y en Marruecos. Pero según el análisis publicado en el Parlamento Europeo en los últimos 30 años, las inundaciones han afectado a 5,5 millones de personas, han causado 3.000 muertos y más de 70.000 millones de euros en datos económicos. Bien, y ahora se espera una nueva factura por Valencia que está por contabilizar. En Valencia fue siempre el habitual las gotas frías del comienzo del otoño en el Mediterráneo, que se hacían más frecuentes y severas. Y la última nos llegó transformada en Dana, en la provincia de Valencia, y no solo de consecuencias catastróficas agravadas por alarmas tardías en lo inmediato y por años de políticas urbanísticas enloquecidas que permitieron construir descontroladamente en ramblas, cauces de torrenteras, vías pecuarias, caminos naturales, etc. Se calcula que hay 1 millón de edificaciones en zonas inundables y cuando alguien trata de aproximarse a ello, saltan todas las alertas, recuerda Monge. Y nosotros recordamos la transformación en solares de los huertos de naranjos en aras del enriquecimiento inmediato de sus propietarios, cuando el cambio de normativa y de competencias municipales transformó todo el país en un solar urbanizable. Las consecuencias han sido en pérdidas de vidas humanas, bienes personales, viviendas, construcciones industriales, vías de comunicación y estilos de vida que podrán paliarse, pero son muy difíciles de cuantificar, aunque se haga a efectos de compensar e indemnizar a sus víctimas. El cambio climático igualmente ha tenido efectos desastrosos sobre la vida animal, tanto de los domésticos como de los salvajes. Simplificando muy groseramente, las mariposas y otros insectos huyen de las zonas frescas a las montañas. Las abejas dejan de polinizar y numerosas especies marinas se hunden en los abismos fríos oceánicos o dejan de efectuar sus migraciones para el desove anual, como hace el salmón, mientras las medusas
colonizan las superficies cálidas de las playas mediterráneas. Las vías de comunicación, los tendidos eléctricos y los molinos diezman insectos, aves y todo animal que se arrastre, ande sobre 4 patas o vuele, que pueden quedar dañados o eliminados. Los turistas tenderán a trasladarse a zonas menos tórridas, siguiendo las ofertas que deberán responder a políticas más variadas que las de sol o playa, si queremos preservar la gallina de los huevos de oro. La pesca de arrastre contribuye a la acción destructiva de la naturaleza. Podemos ampliar nuestro discurso con una referencia a la influencia del clima sobre la vida de 2 animales que son símbolos de iconos nacionales, originan controversias de largo alcance, el lobo y el toro, además de las aves de Doñana, sujetas a los vaivenes de sequías y lluvias, pero nos llevaría muy lejos, es mejor dejarlo como está. 5. El patrimonio y el cambio climático. Según los conservadores de Altamira, el alza de las temperaturas exteriores y la concentración de CO2 en el interior de la cueva, a la que se añade la mayor acidificación de las aguas de escorrentía, pondrán en riesgo la conservación de las pinturas del Paleolítico superior si no se toman las medidas correctivas. Un modelo matemático creado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Alicante, Almería y el Centro de Estudios de la Biosfera de Toulouse, para proyectar escenarios futuros, va a permitir determinar el número de visitantes máximos a las cuevas, que en el periodo de 1950 al 70 llegó a los 1000 diarios, es decir, una barbaridad. Aunque el modelo matemático se hizo para Altamira, es aplicable a otras cavidades subterráneas. El objetivo principal es la conservación de las pinturas prehistóricas, pero no se descarta la conservación de especies animales adaptadas al medio y formaciones geológicas como estalactitas y estalagmitas del testimonio de clima pasado. Y de patrimonio natural, si de patrimonio natural hablamos, es menester citar el incendio de las médulas, patrimonio de la humanidad, gestionado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León a través de una fundación que se enfrentaron al fuego con un plan caducado desde el 22, en ninguno de los 3 municipios del entorno, con planes contra incendios, donde ardieron más de 1000 hectáreas. Bueno, una barbaridad, como sabéis. En Sobero, León, se halla el único centro de España que mantiene vivo el recuerdo a lo que fue la siderurgia y la minería, y que entre sus objetos cuenta con un resucitador para custodiar al jilguero avisador de la presencia ambiental de CO2. Ya sabéis en qué consistía, ¿no? El jilguerito en la jaula, y si caía es que había CO2. El museo, creado con la finalidad de reactivar la zona entrada en depresión económica tras el cierre de la empresa Ferrería de San Blas, con 500 empleados que quedaron sin medio de vida por la dificultad de competir con el hierro inglés tras la eliminación de sus aranceles, es un ejemplo. Si la despoblación es una de las consecuencias del cambio climático en el rural, la pérdida de patrimonio es a su vez consecuencia de la despoblación. En Castilla y León, poseedora de un rico patrimonio, 271 bienes patrimoniales y 2000 BIC, que podían ser más de los que Hispania Nostra denuncia que el 27 de los 1426 de su lista roja, es decir, estas cifras están mal, pero el 30% están en Castilla y León, denunciados. La desprotección ha sido repetidamente denunciada por asociaciones y federaciones de defensa del patrimonio, señalando responsables y causas como el abandono, la falta de mantenimiento o la carencia de capacitación de los intervinientes. En el caso de retablos y otros objetos de arte, los conservadores señalan las humedades y las grietas y otros daños añadidos al expolio y al vandalismo, y la desatención de las iglesias y monasterios por el abandono de obispados o arzobispados
propietarios, como ejemplificamos con las ruinas del templo románico de Nogal de las Huertas, rescatado por su ayuntamiento. Es paradigmático el caso de los archivos. Perdón, no hemos llegado a los archivos. El caso de los castillos, de los que hay miles en toda España, y esta es una cifra que me dejó impactado, más de 500 en Teruel. Supongo que será castillos, atalayas, torres y murallas, porque si no, esta cifra tan elevada no se explicaría. Y muchos precisados de restauración. Restauración que exige calificar el título de propiedad, implicar a los vecinos y hacer partícipes a arqueólogos y arquitectos en los planes para rehabilitar y, en lo posible, dar una función al castillo correspondiente. Sandía aduce ejemplos de Sigüenza, convertido en parador, Molina, Mula y Paracense, de rehabilitaciones que han contribuido a dinamizar la población respectiva. Esa podría ser la tabla de salvación para muchos de ellos, cuidando de las falsas reconstrucciones o las rehabilitaciones simplificadoras. Precisamente el deterioro del caserío construido que ha originado el feísmo de lo que anteriormente fueron poblaciones encantadoras, ha originado propuestas como la del famoso arquitecto Chopperfield, premio Pritzker 2023, establecido en Corrubedo, que a través de la Fundación RIA promueve el desarrollo sostenible y la dinamización de procesos de población afectada. Y ha participado en el Frente Marítimo de Palmeira, en Ribeira, y en el diseño de la sede del Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo en Vigo. Bueno, dentro del patrimonio natural hay que hacer una referencia a los caminos alterados, borrados o privatizados, con graves consecuencias para los ciudadanos que han comprado o adquirido bienes construidos en cañadas o en vías pecuarias, vías que fueron de uso público o en cauces naturales de rieras, barrancos o vías por donde el agua reclama su circulación y en donde nunca debió construirse. El futuro, ciencia y tecnología, punto 6, sí, estamos llegando. Parece que el futuro se apoya en la tecnología, pero sustentada en la idea del reciclaje, la sostenibilidad y la innovación. Y, por supuesto, la reducción del consumo y desde el despilfarro energético. A veces se trata de mejorar los espacios públicos, como hay ejemplos, la Polinatur, la línea del Ecoboulevard de Vallecas, todo, etc. Todo ello exige un cambio de mentalidad, que es lo más difícil, y que no acompaña al nivel de renta, sino que parece inversamente proporcional a los recursos económicos. Hay que apostar por la prevención en las catástrofes naturales, que con las nuevas tecnologías se puede hacer simulaciones y mejorar la toma de decisiones urbanísticas, y se apuesta por el conocimiento de la geología y, por supuesto, la integración de la ciencia en la seguridad nacional, como recientemente se nos anuncia por la Presidencia del Gobierno, para integrar el conocimiento científico en la toma de decisiones mediante situaciones de emergencia y catástrofe. Y punto 7, llegamos al final, nos alegramos todos, repercusión en los archivos. En los archivos de los organismos donde se custodian los documentos en que se registran los datos, los que nos interesan son especialmente los que reflejan la vida del rural y en el rural, bien sean los de la Administración Central y los autonómicos en sus delegaciones, las diputaciones provinciales y sus servicios técnicos, los municipios y sus delegaciones también, especialmente los de carácter rural, y aquellos órganos especializados que desenvuelven sus actividades en y para el rural, de los que podemos citar variados organismos, centros de investigación universitarias o de instituciones científicas como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Misión Biológica o el Centro Forestal de Leurizán, sin olvidarnos de los medios de comunicación y difusión, radios, prensa periódica y sus ediciones digitales, así como televisiones y sus servicios de postcard. Hay que dar eso. Sobre la complejidad de cualquier actuación en relación a los archivos, podríamos fijarnos en los elementos desplegados por las administraciones en relación a la Dana Valenciana.
Cito nombres, pero no cito cifras porque nos llevaría lejos. Los bomberos en la Comunidad Valenciana, el Ejército, la Unidad Militar de Emergencias, los voluntarios, en fin, todos estos datos reflejan superficialmente la complejidad de las actuaciones administrativas para reclamar, poner en marcha, distribuir y mantener funcionando todos estos elementos. Los documentos generados pasarán a los respectivos archivos administrativos y solo posteriormente, al cumplirse los plazos previstos y si no han sido destruidos por azar o disposiciones legales, llegarán a los archivos y estarán libremente a disposición de los ciudadanos, investigadores incluidos. Mientras tanto, salvo autorizaciones especiales o a través de los medios de comunicación, podemos acceder a esos datos y hacernos una leve idea de la complejidad del entramado administrativo que suponen. Y lo más importante, la acción del fuego y el agua sobre los documentos en papel o digitalizados, las más de las veces ubicados en sótanos o plantas inundables y convertidos en amasijos de celulosa, las más de las veces, como narraba Herrero Gutiérrez sobre la Horta Sur de Valencia. Lo que no quemó la guerra, lo destruyó la riada. Donde hay archiveros, hacen lo que pueden. Y en otro caso, en el caso de Valencia, la Feria Valencia se ha convertido en un centro de emergencias para salvar lo que se pudo, retirando la tierra, secando y aspirando para eliminar los micelios de los hongos, labores de emergencia, no de conservación ni de restauración, para lo que se precisarán ayudas y contratos, dicen los técnicos del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración que llevan a cabo las labores de emergencia. En fin, una barbaridad. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Hasta aquí hemos llegado. A continuación, me toca excusar a los ausentes, el ausente en una mesa que tendrá lugar al final de todo, excusar a uno de los ausentes de la mesa y, a continuación, llamar al primer ponente. Perdón. Vale. Antes de nada, eu tamén teño que primeiro facer unhas excusas. Normalmente quen asiste é a presidenta, que está de baixa médica, co cual non pode acompañarvos. Díxome que vos transmitira a súa lamento por non poder estar aquí, que a excusárades. E a vicepresidenta, que sería a persoa que a sustituiría, está de viaxe, xa un viaxe programado desde fai tempo, isto tamén está programado desde fai tempo, e entón toca vos a pechugar co terceiro na lista, que son eu, que non é cousa boa, porque calquera das dúas falaría moito mellor e con máis coñecemento de causa. Aínda así, correspóndeme, en nome do Padroado do Museo do Pobo Galego, darvos a benvida. Estamos encantados de que realicedes esta actividade aquí, porque si algo sabemos nos museos é que os arquivos son fundamentais. De feito, eu estaba pensando que un museo non deixa de ser un arquivo solo que son pezas en 3D ou cancións, patrimonio material, inmaterial, e tamén temos arquivo de documentos. Eu non vou estar aquí nas xornadas, pero vai estar a mellor persoa para estar aquí en nome do Padroado do Museo do Pobo Galego, que é a nosa responsable de bibliotecas e arquivos, Ana Mateo, que supoño que xa conocedes, está aí sentada e por ela nos transmitirá despois as cousas que teñamos que atender. Teño de todas formas unha, digamos, queixa que facervos. Vos sabedes que hai un mito moi estendido, ese de que se dis 3 veces o nome de alguén se persona, especialmente cando son malos, non? Bueno, pois chamarlle a unha xornada aos desastres, seguro que dixéstedes 3 veces e xa vistedes que o comezo foi un desastre. Pido perdón especialmente á persoa que fai a grabación, porque ten que poñernos aquí uns micros. Sei que este é moi etnográfico, verdade? Non hai nada máis galego que unha persoa co micro aquí pegado e xa sabedes de quen estou falando. Pero mirade, eu vou non deixar a hora por aquí, apago, para que non tal. Como profesor dou aulas nunha clase máis grande, supoño que me poderedes escoitar perfectamente. Vos decía, claro, chamarlle desastre é invocar o demo. Seguro que non fixéstedes nada para evitar ese problema, non? A mellor había que ver
con algún etnógrafo que cousa se facía para que chamando 3 veces ao mal non viñera. Xa vos digo, pareceme moi interesante estas xornadas e seguro que Ana despois nos dirá que temos que facer ou como podemos mellorar. Xa non lo di sempre, pero temos o mesmo problema que decía o presidente, que non hai recursos, ou que os recursos que son escasos. Por suposto, todos temos moito medo aos desastres. Eu entendo por desastres naturais. Non hai tanto tempo, entrou nos auga, reventou a tubería a que temos para os incendios, non? Que ten moita presión, reventou, e podedes preguntar que Ana volo conte despois, estuvemos achicando a auga todos os que chegamos para aquí como podíamos, e puido evitarse. Esos son desastres. Ou os que comentaba el, o cambio climático, que haxa unha dana, que haxa mil cousas son desastres. Ahora, négome a pensar que o que está pasando en Palestina é un desastre é algo que é un accidente e algo natural. Isto é un xenocidio e unha parte moi importante do xenocidio vai en contra vosa, porque destrozando os arquivos, destrozase o pasado, destrozanse, por exemplo, os títulos de propiedade. Eu son da facultade que son e teño estudios que teño. Claro, se tú queres decir que non teñen dereito á terra, o primeiro que tens que facer é destrozas todos os arquivos, xa non hai, e a partir de aí xa está, e cando tú vas a buscar os títulos de propiedade, se non nos gardastedes nun arquivo e non está conservado, non nos sirve de nada. Por iso me parece tan importante estas xornadas nas dúas verquentes, no que eu chamaría o desastre e no que chamo unha violencia, un acto, un delito, chamadille, neste caso un xenocidio, non? Pero o importante é que a destrucción dos arquivos fai posible destruir o pasado e por eso recollemos a idea de que os arquivos teñen que protexerse e teñen que ter os mecanismos suficientes para telo. Por iso é tan importante a existencia de arquivos onde poden guardarse os materiais que temos na casa. Eu teño en casa cousas, acabarán neste museo e acabarán nun arquivo, donde a xente os cuidará mellor do que eu poido cuidalos na casa. Sempre temos medo a que chova, a que nos entre auga, que plante lumo, todo o que sexa. Non teño nada máis que dicirvos, porque penso que o importante é que todos vos estedes aquí. Darvos a benvida, agradecerlle ao presidente que pensara en nós e a Fundación Olga Gallego que pensara en nós para facer esta actividade aquí. Non sempre que se pode se fai. Hoxe está coincidindo con outra actividade, por iso estades no que é a nosa sala multiusos, en principio preparada para todas estas cousas, inda que despois non teñamos esos problemas que puderon solventarse para falar e ter que falar por aquí. Eso, facedes de galloso e vos poñedes tal. Remato, non vos entreteño máis. Facede o voso traballo, que será moi bo e que seguro que será algo moi importante para todos nós. Moitas grazas e nada, aquí estaredes traballando. Nos precisamente mañán se remata a exposición que estuvo principal deste ano, que é a exposición de Cantareiras. Inda tedes a oportunidade, cando teñades un momento libre, se queredes, de visitar a exposición de Cantareiras no museo. Ás 8 hai despois rematamos cun concerto en homenaxe a Dorothy Schubart, que precisamente un dos nosos arquivos máis importantes, o Arquivo de Patrimonio Oral e Inmaterial, é unha das pezas máis, unha das achegas máis importantes que ten é todo o arquivo de Dorothy Schubart e Antón Santamarina, no que recolleron o que foi a base que despois sentou para que este ano lle dediquen o Día das Letras Galegas ás Cantareiras. Convídovos a velo. Conforme saia daqui vou facer unha cousa. Vou decir na porta que os que esteades con ese escapulario tan chulo que poderedes pasar e non teredes que pagar entrada, vale? Se queredes entrar a ver a exposición ou se queredes velo. Traballade, aprendede e despois xa non lo diredes ao resto que non sabemos. Moitas grazas pola vosa presenza.